La mañana de hoy, desde el día 7 de huelga indefinida, recibiendo múltiples llamadas por parte de los trabajadores que si podían dejar de hacer cosas como levantar a los abuelos o hacer duchas y tal, y les hemos dicho que no, que eso hay que seguir haciéndolo, ¿no? No se puede dejar de atender a las personas mayores y dependientes. Pero ante la petición de que se les está vulnerando el derecho de huelga y que ellos se encuentran en una situación caótica, nos han pedido de que si era posible marcar un día avisando a la ciudadanía de Cataluña, avisando a los directores de los centros, los cuales no podemos, como sindicato, garantizar los servicios mínimos. Se ha sometido a votación, ha sido por mayoría absoluta, y se ha decidido que el próximo día 17 de abril, desde las 7 horas del día 17 hasta las 7 horas del día 18, la UGT de Cataluña, a petición de los trabajadores, mandamos un mensaje a la ciudadanía. Vamos a hacer unas cartas a todas las direcciones de los centros geriátricos, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, en la cual alertamos de que no se va a poder garantizar los servicios mínimos. Esta medida está tomada debido a la presión que los trabajadores tienen que aguantar en los centros de servicio a las personas que están en situación de la dependencia y ante la situación de vulneración de los derechos laborales que llevan sufriendo ya más de 4 años. No podemos olvidar que es un sector femenino que se le está discriminando precisamente por eso, porque el 90% de la plantilla está formado por mujeres, aparte de un perfil de entre unos 45 a 55 años de edad, y entendemos que la situación de ahora es debida a una discriminación por parte de la patronal ACRA, ya que está jugando con eso de que es un sector femenino y al cual no se le está dando las mismas oportunidades de poder sobrevivir dignamente con una profesión que si esto fuese un sector dominado por los hombres. Entendemos que como sindicato responsable no podíamos decirles dejar de hacer duchas o dejar de levantar a los abuelos, eso no sería ni ético ni en nuestra conciencia entra, pero ante la petición de ellos de avisar y alertar a la ciudadanía de que un día en concreto, dando una semana para que puedan tomar las medidas oportunas todos los familiares y todos los centros residenciales y de ayuda a domicilio, pues sí que aceptamos el hecho de no poder garantizar los servicios mínimos el próximo día 17 de abril, desde las 7 horas hasta las 7 horas del día 18.